Bueno, voy a hacer este pequeño video para explicar un poco cómo es que vamos a trabajar con los ácidos y las bases. En este caso lo que tengo es la piridina, me dan la fórmula, me dan el pH y la molaridad inicial. Y me están pidiendo que calcule la constante basicidad. Para calcular la constante basicidad, lo que tengo que recordar es la fórmula. ¿Tá? Recordemos que vamos a calcularla haciendo el producto de las concentraciones de los iones dividido la concentración del ácido en el equilibrio. ¿Sí? Que esa es la parte más importante. Recordemos que esto es la concentración en el equilibrio, no la concentración inicial. Bien, vamos a comenzar trabajando con los datos que a mí me dan. Primero que nada me están dando a mí el pH. Utilizando el pH voy a poder calcular la concentración de este ion. Recuerden que la suma del pH más el pOH es igual a 14. De aquí calculo entonces el pOH, que me va a estar dando 4,30. ¿Sí? Una vez que tengo el pOH, lo que voy a hacer es calcular la concentración de los iones OH. Para eso voy a utilizar la calculadora. Recuerden que voy a usar el inverso del logaritmo. Y de esta manera, entonces voy a calcular allí la concentración de OH. En este caso me indica que es 5,01 por 10 a la menos 5. Bien. Una vez que tengo la concentración ya de los iones, entonces ya puedo empezar a trabajar. Yo sé que esta va a ser la concentración del OH, pero también va a ser la concentración del ion que queda aquí positivo. ¿Sí? En este caso voy a hacer igual la tablita de la siguiente manera. Allí tengo entonces la disociación de la base . Así es como me queda. Y ahora voy a poder hacer la tablita. El ácido, la base. Bien. El ácido conjugado. Y la base conjugada. La concentración inicial, en este caso 1,5 de los iones no es nada. Una vez que comience la disociación, entonces me va a quedar de esta manera. Y durante el equilibrio, la concentración va a ser la concentración inicial de la base menos lo que se disoció. Y estos dos iones me queda la disociación. Esta X fue la que yo calculé aquí. ¿Ah? Esto que calculé es esta X. Por lo tanto, ya puedo escribir la fórmula. ¿Sí? Bien, una vez que yo ya tengo esto, entonces solamente tengo que realizar las cuentas.
Y entonces allí ya calculé la constante de basicidad. Así que en este caso es bien sencillo. Cuando a mí me dan el pH, a través del pH yo calculo la concentración de los iones OH. En este caso los iones OH porque tengo una base. En el caso de que tengo un ácido es mucho más rápido. Con el pH voy a calcular entonces la concentración de hidrógeno. Una vez que calculé la concentración de ese ion, entonces voy a utilizar la tablita para poder calcular la constante de basicidad. Si nosotros entendemos bien qué es lo que está pasando, ni siquiera es necesario hacer la tablita. Porque una vez que yo ya tengo los iones, yo ya sé que estos dos iones son iguales, las concentraciones son iguales, por lo tanto directamente puedo escribir ya la fórmula y calcular entonces de esa manera la constante de basidez. Bien, ahora aquí tengo el ácido. ¿Sí? Vamos a trabajar con el ácido acético. Ya hemos trabajado con este ácido anteriormente. Voy a tener la constante de acidez y me van a dar la molaridad inicial. En este caso lo que voy a tener que calcular es el pH, que es lo que no conocemos. ¿Sí? El pH de esa solución. Para esto, entonces, voy a tener que comenzar haciendo la tabla. Recordemos que todos los ácidos que son carboxílicos son ácidos débiles. El hidrógeno que se pierde es el que está aquí, en el grupo carboxílico. Bien, una vez que tengo todas las especies, entonces comienzo a hacer la tabla. Y voy a tener lo mismo. Concentración inicial, disociación, concentración en el equilibrio. Inicialmente me están indicando a mí cuál es la molaridad. Sé que de los iones no tengo nada. Luego, entonces, va a ocurrir la disociación y va a continuar hasta que se llegue al equilibrio. Una vez que tengo el equilibrio, entonces ya puedo calcular la constante de acidez, que me va a quedar de esta manera. ¿Sí? En este caso, la X no la conozco, pero sí conozco la constante de acidez. Como la constante de acidez es a la menos 5, esto lo puedo considerar que es prácticamente igual que la molaridad inicial. No hay mucha diferencia. De esa manera me libero de esta X que aparece acá. Y voy a quedarme solamente con estas dos. Entonces la cuenta me va a quedar de esta manera. ¿Tá? X al cuadrado dividido 1,5. De eso ya sé que tengo el resultado, porque me están dando la constante. Y me va a quedar que X va a ser igual a la raíz cuadrada de 1,8 por 10 a la menos 5 por 1,5. Recuerden que en este caso no coloco acá el más menos porque sé que no voy a poder tener una concentración negativa, por eso mantengo solamente el positivo. Y entonces aquí me da la concentración. X va a ser igual a 5,2
por 10 a la menos 3. Ahora ya tengo la concentración, esto es igual a X, que era la concentración de hidrógeno, que es lo que me importa. ¿Por qué? Porque ahora necesito calcular el pH, que va a ser el menos logaritmo de esta concentración que acabo de calcular. Así que la calculo, menos logaritmo de 5,2 exponente menos 3, y eso me da 2,3. Y ahí entonces ya calculé el pH de esa solución. Bien, en este caso ahora tenemos un ejercicio que tiene que ver con la parte de aminoácidos, ¿sí? Entonces, me está pidiendo la hidrólisis del siguiente péptido. Y aparecen allí ARG, ALA, SER. ¿Tá? Tengo allí los 3 aminoácidos. Cuando es un péptido, me está indicando ya que están los enlaces peptídicos. Una hidrólisis, recuerden que es la ruptura del enlace a través del agua. En este caso, la ruptura del enlace va a ser los enlaces peptídicos. ¿Cómo voy a escribir eso? Bien sencillo. Voy a fijarme entonces primero en la lista de los aminoácidos las estructuras de cada uno de ellos. Y voy a tratar de ir escribiéndolo. En la primera, vamos a escribirlo allí. Vamos a poner acá que es 4, sabemos que es una. Y vamos a escribir allí la fórmula. De esta manera, ahora vamos a escribir el siguiente, que es la alanina. Aquí vamos a poner en la alanina el R. Bien, acá tenemos el último aminoácido, que me va a quedar de esta manera. Y tenemos en este caso la serina, que tiene un CH2 y un OH. ¿Sí? Bien, vamos a marcar allí cuáles son los enlaces peptídicos. Recuerden que los enlaces peptídicos están aquí. Y esos dos son los que voy a romper a través de la hidrólisis. Así que a esto le voy a agregar agua. Voy a necesitar 2 moléculas de agua porque necesito romper los dos enlaces peptídicos y me van a quedar entonces ahora los 3 aminoácidos por separado. ¿Ah? Yo los voy a escribir así, ustedes ya saben que nos van a quedar como están en agua. Recuerden que este me queda acá protonado y este no va, lo mismo que acá, este no va porque este está protonado. Y el último me va a quedar de la misma manera.
H2OH. ¿Sí? Entonces, allí ya escribí la ecuación de la hidrólisis. ¿Ah? Hidrólisis siempre es la ruptura de algo a través del agua. Entonces me van a pedir eso, me pueden pedir que lo clasifique. Recuerden que para clasificarlo me voy a fijar en el R. En este caso, este R lo que tiene aquí abajo es un grupo básico. Así que a este lo voy a clasificar como un aminoácido básico. En este caso, este otro que tengo acá, el R es apolar. Por esa razón, este va a ser un aminoácido neutro. Y el último tiene allí un grupo OH. Ese grupo OH es un grupo polar. ¿Ah? Pero lo vamos a trabajar como uno neutro. ¿Sí? Dentro de los neutros, este queda apolar y este es polar. ¿Sí? Y eso es lo único que hay que hacer con los ejercicios de los aminoácidos. En el caso de las proteínas, lo que se les puede preguntar es, por ejemplo, acerca de la desnaturalización, es decir, qué factores provocan la desnaturalización de una proteína, o se les puede preguntar acerca de las estructuras. A ver cuál es la característica, por ejemplo, de la estructura cuaternaria o terciaria, ¿sí? Para que expliquen acerca de las diferentes situaciones en cada una. En este caso ahora tenemos un ejercicio de lípidos. ¿Ah? En el caso de los lípidos, nos van a dar un lípido. Por ejemplo, en este caso nos dicen que tenemos el trioleato de glicerilo y que va a recibir, tenemos que escribir la reacción de saponificación de este triglicérido. Bien, lo primero va a ser ubicar cuál es el ácido graso, en este caso es el oleico, y por lo tanto voy a tener que escribir la fórmula del triglicérido. Recuerden que por ser un trioleato significa que tengo el mismo aceite las 3 veces. ¿Sí? H2O7, acá este tiene un doble enlace. Y me va a quedar los 3 exactamente igual. Bien, dice allí que la reacción va a ser con el hidróxido de sodio. Recuerden que voy a necesitar 1 por cada ruptura del enlace, por lo tanto voy a necesitar 3. Y como es una reacción con una base, lo que voy a obtener es un jabón. El jabón va a tener que ver con el ácido graso que tengo allí. Por lo tanto me va a quedar la misma estructura. Puedo escribirlo de esa manera para que quede más sencillo. Y en ese caso no voy a tener muchos... A ver, que acá lo escribí mal. Ahora sí. No voy a tener mucho problema con la estructura, porque la estructura es siempre la misma. ¿Ah? Allí entonces tengo ahora el jabón, que recuerden que voy a tener 3 unidades de ese jabón, más el agua. Perdón, el agua no. Disculpen, eso allí no. Lo que me va a quedar es el glicerol. Ahora sí.
Me distrajo mi hija. Muy bien. Tengo que ponerle los nombres a cada una de estas cosas. Este que está aquí, que es el triglicérido, ya me da el nombre, la aleta. Trioleato de glicerilo. Tengo el hidróxido de sodio. La sal me va a quedar el mismo nombre que aparece acá, menos el tri, porque tengo uno solo. Así que me va a quedar el oleato de sodio. Y este que está aquí es el glicerol, que es el alcohol, lo que conocemos como glicerina. Entonces, para nombrarlo, este nombre me va a aparecer siempre en la letra porque me va a indicar cuál es el triglicérido que está reaccionando. Tengo que es el hidróxido de sodio y el jabón me va a quedar el nombre del ácido graso en forma de sal, por eso es ato, oleato de sodio.